pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Sí, Señor. Gracias. Señor, muchas gracias por estar involucrado en todos los negocios de la vida. Gracias, Señor, porque con detalles y actos minuciosos tú manifiestas, Señor, para los entendidos y humildes, como tú administras, manejas esta vida con justicia y con equidad. Y compete a nosotros, tus hijos, Señor, estos seres humanos insignificantes, someternos, Señor, debajo de esa dirección preciosa, llena de amor y de sabiduría, de entendimiento, porque tú sabes a dónde nos llevas, Señor, qué es lo que haces con nosotros. Por favor, no permitas que tomemos decisiones empujadas por la influencia de esta vida o por las circunstancias que podemos estar viviendo. Guíanos tú, oh fiel Señor, y sabremos que tú eres nuestro Dios, como lo dijo Jacob, Señor. Yo sabré que tú, Señor, me has permitido caminar contigo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el Señor, que podemos nuevamente tomar unos minutos para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras y aprendamos de ellas lo valioso que ellas tienen para nosotros. Son perlas, son joyas que el Señor las expone, permite que las veamos,
para el bien eterno de nuestras vidas. Esta mañana vamos a ver juntos un tercer punto sobre la vida. También estamos en la vida de Raquel, pero el punto que veremos hoy es culpar a otros por nuestra situación e insatisfacciones, culpar a otros por nuestra situación e insatisfacciones nos lleva a luchar contra Dios. Oigan que este punto aquí es de vital importancia para nosotros. Tenemos que meditar mejor en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que estamos viviendo, porque no queremos encontrarnos luchando contra Dios en medio de nuestras circunstancias, o luchando contra Dios por nuestra insatisfacción debido a lo que vemos en otros, debido a la prosperidad de otros, debido a la bendición que los otros tienen, que nosotros no estamos por ahora disfrutando. Eso nos puede llevar a hablar, a pensar y hasta tomar una actitud, como hemos visto, negativa, que en vez de hacernos reflexionar, lo que va a hacer es hacernos contrarios a la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. Encontramos en el capítulo 30 de Génesis, y esta es nuestra base, en el versículo número 1 y 2, lo vamos a volver a leer juntos, porque estamos estudiando, escudriñando las Escrituras, no como el Señor le dijo a los judíos, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. No, nosotros sabemos que la vida eterna no está en las Escrituras, sino que las Escrituras dan testimonio de la vida eterna, que es Jesucristo. Es Él la vida eterna. Entonces, cuando descubrimos algo, es la vida eterna, que es Jesucristo, la palabra viva de Dios, que se manifiesta a nosotros. Entonces, pongamos atención primero al verbo con el cual inicia el escritor aquí, refiriéndose a Raquel. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. El primer punto que necesitamos analizar es ese verbo ver. Ella consideró, ella analizó debido a lo que sus ojos vieron, y eso provocó en su corazón que se levantase una envidia, una insatisfacción por el bienestar de su hermana. Dios nos libre a nosotros de estar siendo insatisfechos por el bienestar de los otros. Si Dios los ha bendecido, Él ha escogido por ellos, ¿sí? No somos nosotros los encargados de determinar el curso de vida de las otras personas ni de nuestros hermanos. Es Dios el que decide, es Dios el que escoge, es Dios, el Dios justo, que está, como orábamos al principio, involucrado plenamente en los negocios de nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Entonces, esto hizo con que Raquel sintiera algo en su corazón, que comenzó a pensar mal de su hermana, comenzó a quedarse insatisfecha en sí misma, ¿sí? Y como lo vimos la clase pasada, y su relación con Jacob también fue un poco deteriorada, a pesar de que debido al amor que él le tenía, había paciencia con él,
para con su esposa Raquel. Sin embargo, en esta ocasión dice en el versículo número 2 que Jacob se enojó contra Raquel, porque lo que ella estaba haciendo era un chantaje, era una oportunidad para reclamar no solo a Jacob, sino principalmente al Señor. Pero dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Bueno, por eso vamos a aprender aquí a considerar unas reacciones que nos podrán ayudar en nuestra vida diaria. Primero, quiero darles un ejemplo para explicar, les voy a dar unos 2 o 3 ejemplos para explicar qué es lo que estamos diciendo aquí. El primer ejemplo lo encontramos con los hermanos de José, ¿sí? Los hermanos de José. Ellos sin duda pensaron que era la parcialidad del amor de su hermano que se estaba manifestando en José. Y humanamente hasta podríamos decir tal vez era así, pero divinamente no lo es de esa perspectiva, no lo debemos ver desde esa perspectiva. Hace muchos años yo prediqué un mensaje que su título era queriendo matar al próximo rey. Queriendo matar al próximo rey. Y se refería exactamente a la persecución que sus hermanos comenzaron debido a la envidia que ellos también tenían de su hermano por el amor manifestado tan claramente de Jacob para con José. Y decidieron matarlo. Ustedes saben la historia, no lo voy a volver a repetir. Decidieron matarlo. Sin embargo, debido a la providencia de Dios, Dios les impidió, porque si ellos hubieran matado a José, ellos se hubieran quedado sin la provisión que de aquí a 22 años la iban a necesitar. Lo que estoy diciendo es que nosotros, al adelantarnos a acciones que son fruto de nuestro propio corazón, fruto de nuestra propia insatisfacción, fruto de que no estamos poniéndonos de acuerdo en que Dios está involucrado en cada aspecto de la vida, y que aún las diferencias entre nosotros en todo sentido, económica, social, de cualquier tipo, espiritual, aún en la estatura espiritual que tengamos, somos nosotros, y es Dios también principalmente el que está manejando la situación. Entonces, cuando yo estoy rebelándome contra eso, en lugar de envolverme, en lugar de involucrarme yo también, pero con la actitud positiva como hemos enseñado, eso haría con que las cosas caminaran mucho mejor y que yo sea bendecido y no tenga que pasar 22 años de sufrimiento para entender que lo que Dios quiere hacer conmigo. Hay muchos años que nosotros podemos perder en esta vida debido exactamente a que no tenemos esa visión y que estamos viendo o diciendo, no, nosotros estamos viviendo lo que estamos pasando aquí, somos siervos de mi padre, y José ahí teniendo esos privilegios, o sea, ellos viendo la situación de José, la condición de José favorable en relación a lo desfavorable que ellos estaban viviendo. Era un plan divino. Dios estaba preparando a José. Los métodos de Dios son insondables. Cómo es que a través del sufrimiento y de la muerte Él nos salvó. Porque así dijo Jesús: Señor, si esa es tu voluntad, que se haga lo que tú quieras. Si no hay otra forma, pues ahí vamos. Y así fue como Él escogió también el camino de llevar a la exaltación a José a través de un sufrimiento, porque él era figura de Cristo también, y entrando a la cuestión de figura. Pero en relación a la realidad de la vida, ¿sí?, tenemos que nosotros ver
que las cuestiones, las situaciones de las otras personas no sean ellas motivo de provocar en nosotros acciones incorrectas contra ellos. Eso es envidia. Acciones incorrectas, tener un mal corazón, tener un ojo malo al ver la situación grave o agradable de las otras personas. Yo leí exactamente hoy, era increíble, viendo las noticias, yo leí de la noticia de una mujer filipina de 33 años, que ella estaba embarazada, ya 3 meses de embarazo, y estaba con su marido en un parque nacional, es el Parque Nacional de Pateam, en Tailandia. Ella se llama Wang Nang. Y estaban con su marido en ese parque, y de repente las personas llegaron a auxiliarla porque ella se cayó desde un puente que había ahí a una altura de 34 metros, eso es bastante. Cayó entre las piedras, y cuando llegaron a auxiliarla, inmediatamente la policía y los que estaban ahí, los guardias del parque y las personas, ella había sobrevivido a la caída. Se lastimó su pierna, el brazo, parte de la nuca. Estaba, no sabemos, no dice ahí en la noticia si ella perdió el bebé. El hecho es de que inmediatamente la llevaron al hospital porque estaba viva, a pesar de la caída tan alta. Pero la policía comenzó una investigación, porque cuando la policía llegó y comenzó a analizar las circunstancias, ellos se dieron cuenta que cuando ella se cayó y la comenzaron a auxiliar las personas y los guardias del parque, el esposo se quedó allá arriba y no vino a ayudarla. Además, cuando ya estaba en el hospital, una enfermera oyó que en cuanto él la estaba visitando, ella le dijo: ¿por qué me hiciste eso? Porque cuando llegaron los policías a atenderla cuando ella estaba caída, le preguntaron qué había pasado y ella dijo: me desmayé y me caí. Fíjense lo que ella había dicho: me desmayé y caí. Pero cuando estaba en el hospital, ella le dijo a su marido: ¿por qué me hiciste eso? O sea, dando a entender que él la había empujado. Entonces la investigación, llegaron a los oídos de la policía lo que la mujer había dicho, lo que la enfermera había oído, y entonces lo agarraron, ¿cómo se llama? Le preguntaron, y entonces él confesó que él la había empujado. La razón es porque la esposa tenía un seguro de $3 millones, aproximadamente unos 23 millones de quetzales de seguro de vida, y él era el beneficiario y él quería cobrar ese seguro para pagar sus deudas. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros, aún entre esposos, pueden haber diferencias. Personas muy cercanas pueden haber diferencias. Las condiciones pueden ser otras. Las emociones pueden ser otras. Y todo eso puede provocar con que sentimientos feos y desagradables y hasta sentimientos de muerte puedan brotar contra alguien más debido a la condición en la cual se encuentra. Imagínense, para este hombre su esposa valía más muerta que viva, y ella cuidando de él, estando con él. Oh, hermanos, no, tenemos que tener cuidado. Yo creo que hay algo que debemos aprender en relación a eso. Vean solamente esta aquí, cómo los hermanos de José reaccionaron con José debido a lo que estaba en sus corazones, pensando: ay, ahí viene el soñador, matémoslo y vea que están de sus sueños. No sabían que este hombre aquí
los iba a sustentar, darles de comer, cuidarlos a ellos, a sus familias, todo. Pero todo era no la intención de José, era el plan de Dios para ellos. O sea, nosotros cuando estamos manifestando nuestras insatisfacciones por la condición de alguien más, podemos estar mostrando nuestra insatisfacción contra alguien que Dios quiere usar para bendecirnos a nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque solo Dios conoce la vida, solo Dios tiene los detalles de los asuntos entre los hombres. Pero hay otro aspecto que quiero mencionarles, que es la intervención de Gamaliel en relación a los discípulos, cuando ellos comenzaron a predicar con vehemencia la palabra del Señor. Si ustedes se van conmigo a Hechos capítulo número 5, dice ahí, Hechos 5, Gamaliel era un hombre, un rabino muy reconocido, aceptado y reverenciado en los días de Jesús. Tanto que dice que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Era un maestro muy importante. En el verso 31 dice, los discípulos están diciendo a los sacerdotes, y dice: a este Dios ha exaltado, hablando de Jesús, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese era el plan de Dios. Pero imagínense, a ese que Dios levantó para dar redención y salvación a su pueblo, igual que José con sus hermanos, el pueblo lo mató. Entonces dice aquí, verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos también a los discípulos. Entonces dice, los tenían presos, y ellos hablando y diciendo que ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, levantándose en el concilio, eso es en el Sanedrín, en el consejo de líderes israelitas judíos, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, dice, muy estudiado, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Qué interesante esto. Creo que, yo no quiero sacarlo de contexto, pero creo que vale la pena mencionarlo. Cuando ustedes como padres tengan algún problema, padre, madre o esposos están con algún problema que quieren resolver, que se vayan los hijos a jugar. Nunca peleen o discuten delante de sus hijos. Los hijos no tienen que escuchar los problemas de los padres. Los hijos no tienen por qué oír los gritos de los padres. Los hijos no tienen por qué enterarse de las desavenencias entre los padres. Eso es un mal ejemplo y es algo que afecta en sus corazones. Yo un día vi pelear a mi papá con mi mamá y nunca se me olvidó. Aquí lo tengo, todavía está aquí. Y eso fue impactante para mí. Entonces no debemos hacer eso con los hijos. Creo que lo que hizo Gamaliel ahí fue muy sabio. Yo sé que lo hizo desde otro punto de vista. Los otros no eran hijos, pero sí eran hijos de Israel en un sentido. Pero él fue sabio en sacarlos para poder hablar algo que no quería que ellos oyeran. Y ese es el punto. Y dice aquí, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren pues qué sabio. Porque antes de estos días antes de Jesús, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, eran revolucionarios. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Eran revoltosos, pues obviamente querían desligarse del yugo romano, por eso se revoltaron. Después de este se levantó Judas el Galileo, otro igual de esa misma índole, en los días del censo,
y llevó en pos de sí a mucho pueblo, probablemente en el censo en el cual, la época que Jesús nació. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Entonces lo que estaba diciendo es una cuestión de tiempo, y otro aspecto que él estaba considerando es que si era un levantamiento humano o un levantamiento de Dios. Entonces dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, lo que Gamaliel nos enseña es que cuando una persona está culpando a otros por su situación o su insatisfacción personal, puede encontrarse luchando contra Dios. Los sacerdotes y los fariseos, ellos lucharon contra Dios mismo, crucificaron al propio Creador, al propio Salvador de Israel, debido a que solamente estaban viendo su punto de vista, solamente estaban viendo su condición de dominio sobre la masa, sobre la sociedad, sobre la religión, y que ellos no fueran a perder el control de todas las cosas. Oh, qué terrible. Ellos no tuvieron la actitud de Juan el Bautista cuando le contaron a él que más discípulos estaba haciendo Jesús y que más estaba bautizando a personas, aunque él no bautizaba sino sus discípulos, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que él dijo? Es necesario que él crezca y yo disminúa. Que yo me alegro por la voz del esposo, porque la esposa está con él y el amigo del esposo se alegra. ¡Qué actitud! Qué precioso corazón el de Juan el Bautista, qué madurez. Realmente él había tenido una visión de Dios. Él había sido enviado de parte de Dios para poder ver a aquel que se manifestó allí en el río Jordán. Entonces Gamaliel, teniendo sabiduría y siendo un hombre viejo, de conocimiento de la ley de Dios, les dijo: no hagan eso. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros podemos olvidarnos casi a diario que Dios está involucrado en todos los negocios de la vida, que Dios está involucrado en la vida de aquel y en tu vida. O sea, cuando tú estás viendo algo que te trae insatisfacción en la vida de aquella persona, o que te trae incomodidad o envidia, lo que sea, estás prácticamente metiendo tu dedo donde no debes, sino simplemente deberías de alegrarte por la felicidad, porque es Dios el que está interviniendo ahí. Y si tú te alegras, Dios también va a intervenir en tu vida y te va a bendecir. Como dijo alguien, es mejor darle el beneficio de la duda a alguien más que estar ya dando por sentado que él está equivocado. ¿Cómo así el beneficio de la duda? Raquel estaba insatisfecha. Su situación era contra Dios. Ella podría haber mejor dejado a un lado pensando que Lea no tenía nada contra ella, ni Jacob, ni Dios mismo, sino dar en ese momento la oportunidad de la duda. Tal vez no me están entendiendo. Hay una mujer, una misionera que vivió en el año 1867, murió en el año 1951. Ella se llamó Amy Carmichael. Ella fue misionera en la India. Y ella dejó una frase muy interesante. Ella dijo: si no le doy a mi amigo el beneficio de la duda, fíjense, si no le doy a mi amigo el beneficio de la duda, si no pienso lo peor de él en lugar de pensar en lo mejor, no sé nada del amor del Calvario. En otras palabras, según este dicho de esta sabia mujer, esta misionera, cuando
en lugar de ya dar por sentado que mi amigo, mi hermano o fulano ya está haciendo algo incorrecto o se está convirtiendo en rival mío, en lugar de eso yo necesito darle el beneficio de la duda. Es decir, yo no voy a clasificarla ya, sino voy a dejarlo así, sin estar dando en mi corazón ya la respuesta, sino yo no voy a entrar, ni voy a colocar los pensamientos que yo tengo en su cabeza. No, somos nosotros los que a veces pensamos por las otras personas. Ellas ni siquiera han dicho eso, ni siquiera han pensado en eso, y yo ya creo que ellos lo dijeron y que ellos lo piensan. Es mejor dar el beneficio de la duda, y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. No vivamos culpando a otros por nuestra situación. Hay muchos versículos en la Escritura que demuestran que cada uno de nosotros es el arquitecto de su propia situación, de su propia realidad. Nuestras decisiones, nuestros pecados, todo, nuestras palabras, todo lo que nosotros decimos es realmente un resultado de nuestra realidad. Y Dios es un Dios que quiere que nosotros lo veamos en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando nosotros estamos culpando a otros, es como que lo estuviéramos culpando a Él. Por eso es que Jacob le respondió enojado a Raquel diciéndole: ¿soy yo acaso Dios? ¿Soy yo acaso Dios? Yo no puedo cambiar tu situación. Es Dios que sí. O sea, veamos entonces aquí algo que puede ayudarnos a entender un poco mejor esta situación. Cuando Jacob le respondió eso y le dice: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Este es el próximo punto que vamos a ver. Ella hizo algo. Ella, en lugar de buscar a ese Dios que le podría dar el fruto de su vientre, ella hizo otra cosa. ¿Saben por qué? Porque ella todavía no estaba teniendo una revelación clara de que Dios está involucrado en todas las cosas. Hay personas que todavía creen que las cosas deben suceder porque ellas tienen que hacerlo. Y es cierto, cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos caminar para avanzar. Es más, hay un dicho por ahí que dice que Dios no mueve barcos anclados. Es verdad. O sea, cada uno de nosotros necesita tomar medidas, pero nunca debemos de tomar un paso si no estamos conscientes que Dios está ahí o que Dios está guiándonos, sino pensar que no, yo tengo que hacer las cosas porque soy yo el que tengo que tomar la decisión, porque soy yo el que tengo que decidir, porque soy yo el que tengo que moverme. No podemos, en otras palabras, independizarnos, es la palabra correcta. No podemos independizarnos del dominio y del control de Dios sobre todas las cosas, principalmente si vamos a hacer algo que va a ser trascendental en nuestra vida, que puede dirigirnos por un camino diferente del que Dios quiere para nosotros, como lo que Dios quería también para Raquel. Dios quería bendecirla. Ahí nosotros vamos a ver más adelante cómo es que Dios quería darle hijos también. No era el tiempo, eso queda bien claro, pero Dios quería darle hijos. Entonces, tener que estar echando la culpa a Lea o a Jacob y al mismo Dios de que la situación de desventura de su vida era por ellos, es un poco complicado, ¿verdad? Mejor reconocer que somos nosotros los que estamos en una situación difícil. Bueno, veamos aquí entonces algunas reacciones. Mantener una actitud negativa puede provocar que hasta los que nos aman nos traten duramente, como ya lo vimos, ¿verdad? Una persona que se muestra insatisfecha, puede ser que alguien nos hable tan duramente como Jacob le habló a Raquel. Se enojó con ella y le habló con palabras que era para que ella reaccionara, pero ni esas palabras la hicieron reaccionar. Ella tomó otro camino, que es el que vamos a ver en este momento. Segundo, sin embargo, esa dura reacción, cuando, o sea, estamos hablando de la forma como los otros nos pueden hablar para que reaccionemos. Dice: ¿pero qué estás haciendo? Dios está en el control de tu vida. ¿Por qué estás enojado por eso? ¿O por qué estás enojada por eso? Esa reacción nosotros podemos tomarla como una
con una amenaza, como un ataque. No lo tomemos así. Esa reacción puede ayudarnos a revelar o a mostrarnos nuestra negatividad y tal vez hasta mostrarnos o que lo captemos que hay un corazón rebelde en nuestro corazón, porque Dios es el administrador de la vida. Creo que vale la pena. Yo tenía esto aquí, no quería tocarlo, pero estoy sintiendo que debemos de hacerlo. En el libro de Isaías, aquí hay unos textos, todo el capítulo es un capítulo maravilloso. En el capítulo 60 es el capítulo que todos miran. Todos quieren leer el capítulo 60 de Isaías. Todos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Todos queremos leer eso. Es una promesa preciosa y es algo que Dios ha hecho en su pueblo y Él hará cuando Él se manifieste en esta tierra a través de los suyos, o lo hace cuando Él se manifiesta a través de los suyos. Pero el capítulo 59 es la clave. O sea, se llega al 60 por el capítulo 59. Y fíjense lo que dice ahí. Yo voy a leer solo algunos versículos. En el verso 1 dice: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Así comienza. Hay poder ahí para salvar. O sea, el Señor puede cambiar tu situación si Él solamente extiende su mano y da su cetro y da la orden. Ni se ha agravado su oído para oír. Él no está sordo. Sí, es que no oye mis oraciones. No es una cuestión de que Dios está molesto, que Dios está insatisfecho conmigo. No hay nada de eso. Me dice: pero, dice el versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el versículo número 2 pareciera la respuesta de Jacob a Raquel. Dame hijos si no me muero, versículo 1, mostrando que ella está diciendo: dame hijos, y aquí el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Dios puede hacer una obra en tu vida, pero entonces necesitamos de alguien que nos diga exactamente cuál es el problema. Dice: porque vuestras manos han contaminado de sangre. Y ahí viene todo aquel asunto, aquel dicho para todo Israel, pero también no podemos dejar de aplicarlo a nosotros, ¿sí? Porque no podemos agarrar solo las cosas lindas del Antiguo Testamento para nosotros y las cosas duras para el pueblo duro de Israel. No, todo es también para nosotros. Dice aquí: no hay quien clame por la justicia, no andan correctamente, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspedes y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. O sea, está hablando de un camino incorrecto. Y dice aquí en el verso 7: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, injusticias. Luego dice aquí, verso 10: palpamos la pared como ciegos. O sea, cuando nosotros no vemos nuestra realidad, cuando no reconocemos la actitud negativa que puede haber en nosotros, lo que hace es llevarnos a una ceguera espiritual. Dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y escuchen, gruñimos como osos todos nosotros. Señor. Y gemimos lastimeramente como palomas. Estamos lamentando nuestra situación. En lugar de lamentar la situación, en lugar de gruñir como osos insatisfechos, en lugar de eso, mejor miremos al Señor en cada situación de nuestra vida y vamos a ver cómo Dios puede cambiar nuestra suerte. Él es el que puede cambiar nuestra suerte. Él puede cambiar nuestra situación. Él es el dueño de todas las cosas. Dice en el verso 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. O sea, el problema está aquí adentro. Es lo que quiero mostrarles. Aquí está. El problema está aquí. Y escuchen, la solución también está aquí. Porque yo necesito cambiar. Recuerden aquel dicho que hablamos la clase pasada, que de todas las prendas que tú vistes, la más importante es la actitud. De todas las prendas que yo he visto, la más importante es la actitud. Lo que yo llevo adentro. Y eso es lo que me va a dar victoria o me va a dar derrota en la vida. ¿Sí? Bueno, entonces, al final
Luego dice, verso 20 del capítulo 59, solo para terminar: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. Qué precioso, ¿eh? Vendrá el Señor a los que se arrepintieron, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¡Qué promesa más preciosa del derramamiento de su espíritu sobre aquellos que se vuelven de las injusticias, de actitudes negativas y que reconocen su ceguera! ¿Cuándo? Por eso dice el Señor: ustedes, porque no reconocen que son pecadores, son ciegos. Pero aquel que dice que es ciego, o sea, que confiesa su realidad, a ese yo lo voy a curar. Porque Dios interviene cuando hay un arrepentimiento en el corazón. Entonces, echar la culpa a otros por nuestra condición, sin duda también podemos decir que es la postura más fácil que nosotros podemos tomar. Es una manera de decir: yo no quiero luchar. ¿Luchar contra quién? ¿Contra mi rival que está ahí? No, contra mí mismo. Echarle la culpa a los otros es una manera fácil de huir de los problemas. Es una forma de evadir, escuchen, nuestra propia responsabilidad. Es lo que Isaías 59 revela aquí. Es la responsabilidad del pueblo, es la responsabilidad nuestra. No estemos echándole la culpa a los otros por nuestra desventura. Yo recuerdo tantas veces que platicaba con una hermana que ella siempre decía: es que yo soy así por mi papá. Ay, no. ¿Sí? Es que él era así, hacía esto, y yo soy así. O sea, soy fruto. La culpa no es mía, la culpa es de mi padre. Es muy fácil eso. ¿Por qué? Porque eso nos libra de responsabilidad. Pero el Señor no enseña eso en las Escrituras. Es más, ustedes pueden leer en el capítulo 18 de Ezequiel, como Él dice: todas almas son mías. Dice: el hombre que pecare, ese morirá. Los hijos no llevarán, también el Señor lo dice a través de Jeremías, la dentera de los padres, sino que cada uno es responsable de su propio camino, de sus propias decisiones. No importa la influencia, que es lo que vamos a ver también, que venga sobre mí. Yo soy el que decido si la recibo o no, porque yo quiero estar debajo la influencia de mi Padre Celestial. Yo quiero tener la bendición de aquel que está ahí arriba, no la aprobación de los hombres, ni la aprobación de mi propio corazón, que es un corazón engañoso, que me engaña. Solo para mostrarles algo aquí. Ustedes ya se recuerdan, no lo voy a leer, pero dice que cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron la orden del Señor, que de no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, un pasaje muy trillado, pero siempre fructífero. Dice que cuando el Señor llegó y dice: Adán, ¿dónde estás? Y ellos estaban escondidos. ¿Escondidos por qué? Por lo que habían hecho. No querían enfrentar digamos así, un cierto juicio con Dios, a pesar que Él venía a buscarlos para limpiarlos, perdonarlos y ayudarlos. Sí, iban a salir del paraíso, era obvio. Lo que estaba mostrando ahí es que consecuencias siempre vamos a tener de nuestras acciones, pero la misericordia de Dios siempre va a estar presente para con aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Entonces, ¿dónde estás? Y entonces me escondí, dice Adán. ¿Y por qué te escondiste? Bueno, él se escondió porque estaba desnudo, dice. Y el Señor le preguntó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste? Ah, sí, del fruto del árbol que te dije que no comieras. Es lo que le dice el Señor. Vamos ahí. Génesis 3. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y ahora, escuchen esto. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿A la mujer? No, a Dios. O sea, el círculo fue este: la mujer que tú me diste. O sea, fuiste tú prácticamente el que me llevaste a estas circunstancias debido a la mujer que tú me diste. Y ustedes pueden imaginar cómo estaba Eva en aquel momento.
avergonzada, sintiéndose el peor ser que había sobre la faz de la tierra, porque solo estaban ellos dos todavía y la serpiente que estaba ahí, sintiéndose muy satisfecha con lo que había hecho. Entonces él huyó de su responsabilidad, porque él podría haberle dicho al Señor: Señor, perdóname, yo dejé que ella hiciera lo que quisiera y me fui con ella. Perdóname, Señor, yo fallé. Podría haber dicho eso, que sería lo correcto, porque eso sucedió ahí. En el hebreo dice que él estaba con él cuando ella comió, no estaba solita. Entonces, luego el Señor le pregunta a la mujer, y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, en el verso 13 estoy leyendo: ¿qué es lo que has hecho? Ella también necesitaba entrar delante del juez. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿A quién echó la culpa? A la serpiente. Pero ahora oigan la respuesta de la mujer: la serpiente me engañó. Sí se estaba disculpando, sí se estaba librando de la situación, pero algo que ella hizo como mujer fue dar una visión clara de lo que había sucedido. Señor, perdóname. Yo fui engañada, Señor, fui engañada debido a mi deseo, debido a mi anhelo, debido a ver lo que tú eres, Señor. Yo fui engañada. Y sí, fue eso lo que sucedió. Quedó registrado hasta en el Nuevo Testamento que fue Eva que pecó, pero por engaño. O sea, Satanás es muy astuto. Cuando llegó, y aquí voy a terminar con este pensamiento, cuando llegó con la serpiente, él no le dijo: ¿qué has hecho? No, él llegó de una vez y le dijo: debido a lo que hiciste, esto y esto, maldita serás. Y ustedes ya saben todo lo que sucedió. Pero escuchen, usted dirá: pero ahí no le preguntó nada a la serpiente. No tenía por qué hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la serpiente, que Satanás estaba detrás de ella, ya había echado la culpa a Dios. Ya le había echado la culpa antes de que ellos pecaran. Si ustedes ven conmigo aquí en el capítulo 3 al principio, dice en el verso 1 al final, en la pregunta que le hace Satanás a Eva, dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, agregado, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense cómo está la cuestión aquí. Primero le dice: con que Dios ha dicho que no coman de todo esto. Él es muy limitante. Escuchen, él es muy limitante. No era limitante o limitador. Él les había dicho: de pueden comer de todo menos de uno. Ahora él dice: no, él es difícil. Él prohibió todo, ¿verdad? No había prohibido todo, solo uno. Y ahora le dice: no moriréis. Ahora, vean ahora, aquí está la culpa. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora viene lo que vio Raquel. Y vio Raquel que no daba hijos a Jacob. Y aquí viene: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría que Dios tenía. Perciben cómo es que Satanás, con su astucia, desde el principio lanzó la culpa. Lo que pasa es que él no quiere que ustedes coman de eso, porque él no quiere que ustedes sean como él. Oh, qué tremendo. Hermanos, saben, al final de cuentas, todos los seres, hasta el propio Satanás, le echa la culpa a Dios.
Estoy seguro, miren, si ustedes analizan junto conmigo el capítulo 14 de Isaías, el capítulo 28 de Ezequiel, que habla sobre la caída de Satanás, se van a dar cuenta que él mismo echa la culpa a Dios por su caída, porque él quería ser como él, pero él no me dejó, es lo que él le da a entender. Yo quería ser como él, pero él no me dejó. No podía ser arriba de él porque no había otro mayor que Dios. Entonces yo quiero ser como él, pero igual con ustedes. Ustedes van a ver que ustedes, si quieren ser como él, él no los va a dejar. Ay, qué astucia. Entonces, queridos, no vivamos encontrando a los otros o tratando de echarle la culpa a alguien más, mucho menos a Dios, diciéndole, por Dios es que estoy viviendo esto. Es como Dios es soberano, Él está llevándome por esas circunstancias duras, difíciles, por eso me quedé solo, por eso me quedé sola, por eso estoy sin trabajo, porque Dios es duro. No, hermanos, no pensemos. Eso es lo que Satanás quiere que tú pienses. Eso es lo que el enemigo, la serpiente astuta, quiere que tú pienses, para que aquí en tu corazón te levantes con rabia y te levantes con enojo, y entonces tomes decisiones como las que vamos a ver en este instante. En relación por ejemplo, a esas cuestiones, me fue el tiempo, en esas cuestiones de la responsabilidad, por ejemplo, en relación a la puntualidad, es habitual oír disculpas que nosotros damos siempre, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, decir, el taxista venía muy lento. Ay, ¿cómo maneja? Era un viejito, venía ahí lentamente manejando y no usa GPS. Podemos también dar otra disculpa. Es que había demasiado tráfico. Son otras disculpas que damos cuando llegamos tarde. Y o sea, lo que estamos haciendo es lanzando la culpa en otros. No estamos dispuestos a reconocer nuestra responsabilidad. Podríamos, en lugar de dar ese tipo de disculpas, decir, lo que sucede es que me levanté tarde, salí corriendo y estoy aquí porque me levanté tarde. Es difícil poder confesar una cuestión así, dar a conocer nuestras debilidades, o decir, es que tenía tanta hambre que decidí pasar comiendo algo y por eso llegué tarde. Bueno, llegaste tarde, pero por lo menos eres verdadero. En relación a la comida, por ejemplo, cuando se quema, ¿qué es lo que a veces decimos? Ay, no, es que se quemó la comida porque el horno es muy poderoso. O porque el fuego de la llama, yo no sé qué tiene esa estufa, pero cuando yo pongo eso, tan fuerte el fuego que quema la comida. En lugar de poder haber dicho, no, yo pasé viendo una telenovela y pasé viendo televisión, cuando me acordé de la comida ya estaba quemada. Siempre nosotros vamos a encontrar disculpas de por qué las cosas no suceden y por qué nosotros llegamos tarde o por qué no hicimos esto, lo otro. No. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser responsables con cada una de nuestras acciones. No vivamos lanzando la culpa a otros. Reconozcamos con verdad. Y eso es lo que el Señor habla en el capítulo 59. Que no vivamos con injusticias, sino abracemos la verdad, ¿sí? Aunque sea cruda. En relación a nosotros, no en relación a los otros. Estamos dispuestos a hablar la verdad de los otros. No, hablemos la verdad de nosotros. Que dejemos que sea el Señor el que hable la verdad de los otros. Así se opera un cambio. Y así se opera un cambio en mí cuando yo estoy dispuesto a reconocer mi propia responsabilidad. Entonces, echar la culpa a otros es una forma de evadir nuestra responsabilidad y también una especie de protección, yo así lo he visto, una protección del ataque que pensamos que los otros están teniendo contra nosotros. Pero es lo que yo he visto que es un fruto de nuestro miedo y hasta de nuestra propia imaginación. Fruto. Es increíble que cuando acertamos en algo, decimos, fue nuestra virtud. Es que soy muy bueno en eso. Entonces, pero si erramos, seguramente fue la responsabilidad, la culpa de otros. Si algo salió mal, ¿dónde está el culpable? Pero si todo salió bien, fui yo. Increíble, el corazón humano es algo que debe de sorprendernos, que debe de asustarnos, porque somos manipuladores de las cosas para el bien personal, no importa si los demás están siendo damnificados con nuestra actitud.
Entonces cambiemos nuestra actitud interna y escuchen, el tiempo lluvioso que está sobre la cabeza va a cambiar y vamos a tener un día soleado, un día iluminado, un día sin nubes, precioso para caminar, cuando cambiamos nuestra actitud. Porque ¿saben por qué debemos cambiar nuestra actitud? Porque Dios es el Dios soberano. Él es el que decide y juzga entre los hombres. Cambiar nuestra actitud, escuchen, es cambiar nuestra postura de la vertical a la inclinada. Es decir, cuando nosotros cambiamos la actitud negativa a una actitud positiva, lo que estamos haciendo es reverenciando al Señor, reconociendo que Él está involucrado en todas las cosas, y nosotros vamos a decir: Señor, haz con nosotros, con mi hermano y conmigo, lo que tú quieras, Señor. Haz con nosotros, no importando que mis ojos estén viendo algo que no es. Señor, ayúdame, dame tu colirio, Señor, para que yo vea claramente. Y escuchen, aceptar la voluntad del Señor, cuando nosotros lo hacemos, escuchen, hermanos, Dios va a cambiar nuestra cruz en una corona. Eso es lo que vino después de la cruz, la corona de Cristo. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, también va a cambiar Él nuestra cruz, nuestro sacrificio, en una corona. Él va a premiarnos, Él va a recompensarnos, Él va a bendecirnos. Qué preciosa es la escritura. Vean lo que dice aquí en el Salmo 103. Vayan conmigo ahí. Y aquí vamos a estar terminando con esta lección. Salmo 103. Versículo número 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Oigan, aquí está primero reconociendo el señorío del Señor. Y su reino domina sobre todos los hombres y sobre todos los reinos. Ahora escuchen, aquí hay 4 palabras importantes. Están en el inicio de cada verso y en el último verso hay 2 veces. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Como los ángeles poderosos en palabra, dice aquí, ¿sí? En fortaleza, poderosos en fortaleza, pueden bendecir al Señor. ¿Cómo? La respuesta es obedeciéndolo. Por eso dice: bendecid a Jehová, vosotros obedeciendo a la voz de su mandamiento. Verso 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Qué es eso? Obedeciéndolo. Versículo 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Y ahí entramos nosotros también. En todos los lugares de su señorío, bendigan, porque Él tiene poder y Él domina sobre los asuntos de los hombres, con justicia y con equidad. Y luego dice aquí, termina diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Se dan cuenta del orden descendente? Desde arriba de los ángeles, todos los ejércitos, todas sus obras, y por último, este insignificante ser dice: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cómo podemos bendecir al Señor? Obedeciéndolo, sometiéndonos, sabiendo que Dios puede hacer una obra. Por eso es que el Señor prácticamente le estaba hablando a través de Jacob a Raquel. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió? Le estaba diciendo: mira, la solución está ahí, ora al Señor, búscalo. La solución está dentro de nosotros. Dejemos de echarle la culpa a los demás y a Dios de nuestros errores o desventuras. Asumamos nuestra responsabilidad
y no continuemos menospreciando. Esto es importantísimo. Asumamos nuestra responsabilidad y no continuemos menospreciando nuestra condición. Es que yo soy menos, es que yo no tengo lo que los otros tienen. No menospreciemos nuestra condición. Humillémonos. Bendice alma mía a Jehová, Él está sobre todas las cosas. Humillémonos delante del Señor, y como dice 1 de Pedro 5:6, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Hermanos, hay tiempo a veces para estar abajo, hay tiempos para estar arriba, hay tiempos para llorar, pero hay tiempos también para reír. Entonces esperemos el tiempo del Señor, y el tiempo del Señor, como dice Eclesiastés, es hermoso. Termino contándoles la historia o lo escrito de un hombre, de un soldado que fue enviado a la guerra. Es un soldado anónimo, no existe su nombre. Sí existió, pero él no quiso que estuviera escrito en lo que él escribió aquí. Él fue enviado a la guerra y sucedió hace un siglo, y él escribió lo siguiente. Sin duda él tenía miedo de ir a la guerra, tenía miedo de morir, tenía miedo de enfrentar las balas y todo. Y cualquiera de nosotros creo que enfrentaría una situación como esa. Entonces él escribió lo siguiente, escuchen, porque nosotros estamos también en la lucha de la vida. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Qué contraste. Pedí ayuda para hacer obras grandes, dice. Se me dieron dolencias, enfermedades, para hacer obras mejores. No obras grandes, sino obras mejores. Porque cuando estamos débiles, es que podemos tener compasión de los débiles. Cuando somos grandotes, menospreciamos a los débiles. Pedir riquezas para obtener la felicidad, porque todos pensamos que así vamos a ser felices, con dinero, con carros, con mujeres. Dice, yo estaba leyendo la noticia el otro día, que dice que la debilidad de los narcotraficantes son las mujeres. Siempre se ve ahí, todos los narcotraficantes se encuentran, los agarran, ahí van a tener un montón de mujeres. No es eso que nos da la felicidad. Pedí riquezas para obtener la felicidad. Se me dio pobreza para que fuera prudente. Dice, aprendió mucho. Pedí de todo, escuchen, pedí de todo para poder gozar de la vida. y dice él, se me concedió la vida para poder gozar de todo. Qué precioso, qué sabio. Se me concedió la vida para poder gozar de todo. No necesito yo decir, dame todo, Señor. No recibí nada de lo que pedí, oigan, pero sí todo lo que podía esperar. A despecho de mí mismo fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos el hombre más bienaventurado. Así es que quiero terminar con ustedes leyendo lo que dice el libro de Isaías en el capítulo número 52. Vamos ahí, porque esto es para que nos quede en el corazón, porque la solución está aquí adentro en el corazón. Dios es todo, pero es Dios el que la pone aquí. Recuerden, de todas las prendas de que vestimos, la prenda más importante es nuestra actitud. Capítulo 52 de Isaías, verso 1 al 3 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate. ¿Por qué? Porque está caída. Siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Suelta las ataduras de tu cuello. Deja de vivir como esclava de tu propia condición, porque Dios nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, dice la Escritura. Porque así dice Jehová, verso 3: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Con el
por el precio de la sangre de Cristo Jesús. Verso 8. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Se dan cuenta? Como lo que leímos en el Salmo. ¿Cuál fue? El Salmo 103, hablando del trono de Dios. Él reina. Él es soberano. Tu Dios reina, dice. Verso 8. Voz de tus atalayas, aquellos que predican, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Vuelve a traer a Sión, quiere decir, la rescata. Dios tendrá misericordia de nosotros. Así es que, queridos hermanos y hermanas, dejemos ya de echarle la culpa a los demás, ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tus hijas, ni a aquel que te emplea, al dueño de la empresa, ni al gobernador, ni al presidente, ni al alcalde. Hagamos nosotros nuestra contribución, cambiando nuestra actitud, y veremos cómo esta vida también se torna diferente para nosotros. Señor, muchas gracias por ayudarnos a estudiar las Escrituras, por aprender de ellas, Señor, y por sacar una condensación de estas verdades tan preciosas. Líbranos, Señor, de estar luchando contra ti mismo. Líbranos de ser de aquellos del concilio que están insatisfechos con lo que están haciendo los otros, y no nos damos cuenta que también ellos pueden estar siendo usados por ti para la gloria de tu nombre. Debido a la envidia y a la codicia del corazón, somos ciegos, gruñimos como osos, no podemos captar lo que está sucediendo. Pero cuando cambia nuestra actitud interna, cuando podemos ver el señorío y el reino del Señor sobre los asuntos de los hombres, sobre la vida de los otros y sobre mi propia vida, entonces soy feliz. Se me da más allá de lo que he pedido. Yo estoy pidiendo cosas y yo tengo la vida para disfrutar de cada cosa que el Señor me da. Señor, en el nombre de Jesús, danos ojos para ver por tu Espíritu. Danos un corazón tierno y humilde, porque tú dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a verte en todo, Señor, por favor. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fiel
porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh Dios, eres muy bueno, Señor, y tu fidelidad nunca nos ha abandonado. Aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Que cada uno de nosotros podamos decir lo mismo, como el compositor. Grande, Señor, es tu fidelidad para conmigo, y por los siglos de los siglos mi Padre serás, mi proveedor, mi curador, mi sanador, mi médico. Él puede cambiar tu suerte. Él cambiará tu suerte para la gloria de su nombre y para el beneficio eterno de tu vida. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima ocasión.